polinomio. Salvo que se modifique el número de monomios, ¿no? De 8 no sé, pues pase a 10 no sé, finalmente la oficina DGA dará a conocer, ¿ya? Pero la elaboración tendrá el mismo concepto que se ha venido utilizando a través del decreto supremo 011, porque ahí no va a variar, no va a variar. En relación a los cálculos de reajuste, en realidad este nuevo reglamento no está bien detallado, tiene mucha, digamos, casi todos los artículos son dubitables, ¿no? No es nada, genera, digamos, una inadecuada interpretación, porque cada uno nuevamente lo va a interpretar a su manera y no debe ser así, debe ser lo más claro posible en este caso. ¿Ya? Vamos a esperar pues qué es lo que nos dice pues el nuevo reglamento a través de la oficina de DGA a través de una directiva. Vamos a esperar. Pero lo que sí les digo, voy a hacer un comentario, ojo, antes de ir al tema de fondo, ¿ya? Ustedes han visto en relación a los expedientes técnicos. Vemos nosotros que los expedientes técnicos, en relación a la fórmula polinómica, hay mucha deficiencia. Los conceptos no lo tienen claro, porque muchos piensan, bueno, que va a elaborar la fórmula polinómica es el S y S. Pero si no sabe los conceptos, evidentemente le va a dar mala información al software. Y los resultados son lo que le voy a mostrar en unos minutos. Totalmente eficiente, o sea que no hay concepto de elaboración de expedientes técnicos. Ustedes saben también de que el reglamento vigente y el nuevo reglamento, en sus artículos pertinentes, hablan sobre la revisión del expediente técnico. Lo mismo, lo mismo. Claro que el tiempo ha reducido para la revisión, ¿no? Pero sin embargo se sigue presentando el mismo problema. Cuando revisan los documentos que forman parte del expediente técnico, no revisan la fórmula polinómica. Muy pocos, porque se confían, pues, como es una expresión matemática bastante sencilla, entre comillas, de poder elaborar, no lo revisan. Y es donde se presentan errores. A simple vista uno puede verificar si efectivamente esa fórmula polinómica es correcta o no. Yo les voy a mostrar unas fórmulas polinómicas que siempre lo uso en todos los cursos relacionados a las fórmulas polinómicas y valorizaciones, ¿no? Para que ustedes, por lo menos los residentes junior, cuando apoyen ustedes al residente, es decir, cuando está ejerciendo la función de asistente o usted mismo sea residente, el primer documento que revise sea la fórmula polinómica, ¿ya? Y usted se va a encontrar errores garrafales y lo vamos a ver nosotros, como le digo, en unos minutos. Ya usted sabe la metodología, usted puede hacer las consultas que crea conveniente en cualquier momento, ¿ya? Muy bien. Miren ustedes, antes de continuar, les voy a mostrar unas fórmulas polinómicas y ustedes me dirán, pues, si es correcto o no. Pero lo que sí le digo a usted, aprender hoy, el día de hoy, a elaborar una fórmula polinómica, tal como se debe realizar. Entre comillas, lo que decía el decreto supremo 011-79, que repito, la directiva que va a emitir la oficina de EGA, pienso que va a seguir lo mismo, porque no hay otra forma de poder elaborar una fórmula polinómica, salvo que amplíe el número de monomios, porque el número de monomios que indicaba el decreto supremo 011 eran hasta 8 monomios, ¿ya? Hasta 8 monomios. A ver, acá Wilson. En ejecución, en caso que se encuentre mal la fórmula, ¿cómo se puede proceder a pedir el cambio de la entidad cuando se realiza? Ya, ahorita le voy a contestar. ¿Dónde podemos pedir tema? Bueno, este material, pues, como le estaba comentando, una vez que termine el curso, yo le voy a dar, evidentemente, todos los archivos a la corporación, ¿no? Ya la corporación les hará llegar, pues, a cada uno de ustedes. Muy bien. En relación a la revisión del expediente técnico, a la pregunta que hace el ingeniero Wilson, usted sabe de que el artículo 177 vigente dice que
ambos profesionales, tanto el residente como el supervisor, tienen que revisar el expediente y detectar los errores que puedan tener algunos documentos del expediente técnico, ¿no? En primer lugar. El reglamento vigente dice lo mismo, lo único que ha variado es el tiempo, nada más. Pero me voy a lo siguiente. De repente no revisó de manera diligente el expediente técnico. No revisó la fórmula polinómica, como le digo, ¿no? Muchos piensan, la fórmula polinómica es sencilla, es malo elabore el S10. Repito, si usted no sabe la parte conceptual, evidentemente la información que le va a dar al S10 va a ser totalmente deficiente. Y como resultado, una fórmula polinómica con muchos errores. No se dio cuenta en la elaboración, perdón, durante la ejecución de la obra de 8 valorizaciones, por ejemplo, en la cuarta, en la quinta, en la N valorización, se dieron cuenta que la fórmula polinómica estaba mal. Evidentemente que hay que corregirla. El único que puede corregir cualquier documento que tenga deficiencia es el proyectista, a solicitud de las partes, del contratista a través del residente o de la entidad a través del supervisor, ¿no? Porque son los que van a hacer las consultas. O también puede ser la entidad. La entidad durante la ejecución se da cuenta, los coordinadores, bueno, ahora ya de manera oficial, ya figura en este nuevo reglamento el nombre coordinador, ¿no? Lo que era pues un profesional a la sombra, evidentemente en estos momentos era un profesional a la sombra, ahora ya no, ahora está ya incluido en la ejecución de la obra, es decir, el vínculo entre el supervisor y la entidad, el nexo entre los dos. Muy bien, se dan cuenta, digamos, la entidad por el coordinador o por cualquier, digamos, ingeniero de la oficina técnica. Muy bien, vamos al caso de obra. El residente se da cuenta, anota en el cuaderno de incidencia. ¿No? Y el supervisor, la fórmula polinómica de tal especialidad, hay error. El coeficiente de incidencia es menor que 5 centésimos. Error. ¿Quién es el que la va a modificar? Bueno, el supervisor lee el asiento. Bueno, acá está haciendo una consulta el residente, me está diciendo que la fórmula polinómica de estructura está mal, el coeficiente de incidencia de un determinado monomio. Que lo va a chequear, efectivamente está mal. ¿No? Envía un informe, adjuntando las copias del cuaderno de obra, del cuaderno de incidencia, los asientos respectivos. La entidad lo revisa, sí, efectivamente, pues hay un error. Pues se lo remite al proyectista y el proyectista es el que va a corregir, va a modificar, digamos, la fórmula polinómica. Una vez corregido el documento elaborado por él, lo firma, lo sella y se le vuelve a la entidad. Y la entidad, evidentemente, le da pues al contratista y al supervisor. ¿No? Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con los reajustes que le han pagado? Acuérdense que los reajustes y las valorizaciones son pagos a cuenta. Los reajustes son a cuenta y las valorizaciones son pagos a cuenta. Se puede modificar. Si el error se detectó en la cuarta, en la quinta valorización se pueden regularizar los reajustes, como lo puede hacer en la liquidación. Eso sería el procedimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el proyectista está 3 metros bajo tierra? Lamentablemente, la entidad toma la decisión. De manera formal, puede designar al supervisor o puede designar a los ingenieros de la oficina técnica o puede contratar a otro proyectista para que corrija la fórmula polinómica. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Es el motivo es el motivo del curso. ¿Ya? Debe haber opinión al respecto. Lo único que le recomiendo es que entre al Google, digite opiniones del OCE de fórmula polinómica y de repente le va a hacer cantidad de información. ¿Ya? Terminamos con Alberto para continuar, porque si no, no vamos a poder terminar. Yo voy a estar contestando las preguntas en función al tiempo. ¿Ya? Yo voy a manejar el tiempo. Acá Alberto dice, también se verá la realización de la fórmula polinomio con respecto a la deflactación de precios. A ver, ¿qué cosa es la deflactación de precio en primer lugar? Es, digamos, llevar el precio del momento a la fecha del valor referencial.
Esa es la deflactación. ¿Cómo lo voy a deflactar? Con los índices de precio. Por ejemplo, un adicional, en una partida nueva. Evidentemente que el material no estaba considerado en el contrato principal, ¿no? Ese precio unitario de este mes, estamos en marzo del 2025, y el presupuesto se hizo pues en junio del 2024. Voy entonces a llevar el precio de este material que está a 30 soles, lo voy a llevar a la fecha de junio que se elaboró el presupuesto. ¿Cómo lo deflacto? Por los índices de precio. Es decir, por el ISU 0 sobre el ISU R. De esa manera lo estoy deflactando. El precio del momento lo estoy llevando a la fecha que se elaboró el expediente técnico. Y ahí todos los precios ya están a la fecha respectiva. No, lo único que están viendo en el PPT que dice fórmula polinómica, nada más que tenga amarillo. ¿Está claro? ¿Están viendo eso o no? Estoy haciendo el comentario, estoy respondiendo a las preguntas. Sí se ve, es que estoy respondiendo a las preguntas. ¿Ya? Estoy respondiendo a las preguntas. Muy bien, ya. Miren ustedes las fórmulas polinómicas. Son fórmulas polinómicas, como ustedes están observando, del expediente técnico. ¿Qué errores ustedes pueden encontrar? Vamos a ver si tienen claro el concepto de fórmula polinómica. Acuérdense que el ingeniero civil titulado, o puede ser el bachiller, o puede ser el egresado, ¿no? Puede ser un asistente que pueda trabajar, digamos, en una consultoría, es decir, a los profesionales que se dedican a elaborar expedientes técnicos, y le dan como misión, le dan como trabajo que elabore la fórmula polinómica, ¿no? Y evidentemente que va a estar preocupado porque entonces ya no me acuerdo de la fórmula polinómica. Tendrá que leer pues, los marcos normativos. ¿Ya? Pero lo que sí le digo acá, le voy a enseñar cómo elaborar una fórmula polinómica de manera correcta. ¿Ya? En resumen, le voy dando un adelanto. ¿Cómo saber que una fórmula polinómica es correcta o no? Número uno, que el número de monomios no debe ser de 8. Que el coeficiente de incidencia sea mayor o igual a 5 centésimos. Que la suma de los coeficientes de incidencia sea igual a la unidad. Que un monomio se puede dividir hasta en 3 elementos, cada uno de ellos con un porcentaje de participación. El monomio, mano de obra y gastos generales o índice de precio del consumidor son monomios totalmente independientes, no se pueden agrupar con otros elementos. Si usted solamente verifica en función a los conceptos que le he mencionado la fórmula polinómica, se va a dar cuenta si está correcta o no la fórmula polinómica. Bastante sencillo, bastante sencillo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cuáles son los errores? O de repente no hay error, ¿no? A ver, está correcto, dice David. No tiene los datos generales. Ya, dice Oscar. En realidad, la fórmula polinómica, ¿para qué sería deflactar con fórmula? Es que solamente se deflacta el precio. Porque la fórmula polinómica, ¿qué va a hacer? La fórmula polinómica da a conocer la variación de los índices de precio. Hacia arriba se mantiene o hacia abajo. La deflactación en realidad no interviene en la fórmula polinómica. Solamente el monomio que sea deflactado, evidentemente que va a intervenir. ¿Ya? Pero, digamos, el fondo del asunto, deflactar es llevar el precio del material del momento a la fecha que se elaboró el presupuesto. Listo, se acabó. ¿Cuántos monomios como mínimo? Bueno, no hay, la norma dice como mínimo, pero sentido común, deben haber 3 fórmulas polinómicas. Uno de materiales, perdón, de mano de obra, otro del índice de precio del consumidor y otro de materiales. Mínimo 3. ¿Ya? No hay ni una normativa que diga, ojo, ¿ah? Es decir, son los 3 elementos que forman parte del presupuesto. Es decir, la mano de obra forma parte del costo directo, ¿no? Los materiales forman parte del costo directo. Y el índice de precio del consumidor forma parte del costo indirecto. Ahí están los 3 monomios, mínimo. No digo, no hay ni un marco normativo que diga mínimo, ¿ah?
yo lo estoy sacando por sentido común, lo que forman parte de la estructura de costo del presupuesto, nada más. Evidentemente, no es recomendable que sean tres monomios. Acá lo que trata es que haya más monomios, es decir, más materiales que se puedan subir de tal manera que puedan participar todo lo que se pueda, cumpliendo con lo que indica el marco normativo. A ver, acá terminamos ya con Yadi porque todavía no estamos empezando, ya estamos llegando, acercándonos a la media hora. Pero todo está calculado. ¿Cuándo se hace la oferta económica? Cuando se hace la oferta se llega a cambiar los análisis de costos, ya sea en los rendimientos o en algún metrado realizado. Esa acción obligatoriamente o por ende la fórmula polinómica efectivamente ya cambia. Mire usted cuando había el factor de relación. Cuando había el factor de relación, recordando, era el cociente del presupuesto ofertado entre el presupuesto base y le salía un factor, ¿no? Y las valorizaciones se calculaban de manera normal. Al subtotal se aplicaba el factor de relación, porque ya el monto había variado. Se trabajaba en función al factor de relación. La fórmula polinómica era la misma. El presupuesto evidentemente ya había variado, pero sin embargo se utilizaba la fórmula polinómica del presupuesto de base. No había variación. Acá lo mismo, no se va a estar modificando la fórmula polinómica. Lo que dice es cierto, pero se trabaja con la fórmula polinómica del presupuesto base. Ya, vamos a continuar. La pregunta era si la fórmula polinómica estaba correcta o no. Uno decía sí, otros no. Le digo que la fórmula polinómica no es correcta, ¿no? Como dijo ahí un ingeniero, no está considerado el índice de precio del consumidor. Basta que uno no cumpla, ya la fórmula polinómica está mal. Ya, ustedes observan, solamente está la mano de obra, aparece el cemento, la maquinaria, tuberías, etcétera, pero no aparece el índice de precio del consumidor. Usted dirá, sí, pero de repente puede ser una administración directa. En una administración directa, en primer lugar, no hay fórmula polinómica. ¿Ya? No hay fórmula polinómica. Entonces podemos deducir o llegar a la conclusión que esa fórmula polinómica está mal. Y no ha dividido ningún elemento, todos están al 100%. La recomendación es que monomios se dividan en dos o en tres elementos, ¿no? Y cada uno con un porcentaje de participación. Tratar de participar a todos los materiales que se puedan. Esa es la finalidad, esa es la idea de la fórmula polinómica. Muy aparte de la variación de los índices de precios, no estoy hablando exclusivamente de eso. ¿Ya? Muy bien. Acá hay otra fórmula polinómica, el de estructuras. Vean ustedes los errores de la fórmula polinómica en el expediente técnico. Vamos a ver algunas nada más. ¿Cuál es el error en la fórmula polinómica de estructuras? ¿Ah? A ver acá. Ya, bueno, el coeficiente de incidencia es mayor que la unidad, ¿no? El primer error. Basta que ya usted observe un error, ya la fórmula polinómica está mal. Hay que corregirla, hay que corregirla, ¿ya? Y acá vemos otro error, por ejemplo, que el monomio maquinaria solamente tiene un porcentaje de participación, no suma 100. No sabemos si se ha dividido en dos o se ha dividido en tres elementos, ¿ya? Ahí hay otro error de la fórmula polinómica. Estamos observando lo más resaltante. Aparece el índice de precio del consumidor y aparece la mano de obra. Correcto. El siguiente, a ver, el instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias. ¿Ah? Bueno, ya la pregunta que hace Liu, creo que ya lo contesté porque anteriormente hizo una pregunta similar otro colega. En este caso ya le he dicho, resumiendo a la pregunta que hace Liu, el único que puede modificar, en este caso la fórmula polinómica, es el proyectista. Nadie más lo puede hacer. Salvo, hay excepciones, si está a 3 metros bajo tierra, ya la entidad pues designa de manera formal
digamos, aquí se va a encargar de reformular la fórmula polinómica. Muy bien, observamos nosotros que el de sanitaria, bueno, el sanitaria suma la unidad, ¿no? Lo que observamos acá, que el caso del acero tiene un porcentaje de participación. No sabemos, igual que el anterior, si se ha dividido en dos o en tres elementos, ¿no? Hay error ahí. Aparece la mano de obra y aparece el índice de precio del consumidor, pero ya está mal. Ya esto lo voy a pasar. Ya, acá, en esta fórmula polinómica, en esta fórmula polinómica, ¿cuál es el error o está bien? ¿Cuántos monomios hay? Hay cinco monomios. Cinco monomios. El cemento no es 100%. Efectivamente, el cemento también igual que el anterior, que no sabemos si se ha dividido en dos o en tres elementos, ¿no? Eh, ya, el porcentaje, sí, ya, lo que dice Carlos, Per, Marco es correcto, está bien. Tampoco suma la unidad. A ver acá, 9 más 4, 13, 15, 20 van 2, 8, 14, 17, tampoco no suma, a ver, 6, 12, 14, 15, tampoco no suma 2. Perdón, la unidad, no suma la unidad. Tiene que ser igual a la unidad. Nada de que uno, un milésimo o 0,999, tiene que dar la unidad. ¿Ya? Tiene que dar la unidad. Ahí está. Es mayor que la unidad. El factor del índice 39 no es correcto. Debería ser 0,67. A ver. eh, a ver, ¿cómo saber acá si este índice está bien o está mal? Teníamos que tener otra información. Teníamos que tener en primer lugar el monto de los gastos generales y utilidad y el subtotal para poder determinar si efectivamente es 0,165 o 0,167. No podemos decir, digamos así, libremente que está mal. No, no, no podemos. Tenemos que ver la estructura del presupuesto. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos otra fórmula polinómica. A ver, ¿cuál es el error que pueden observar? Claro, el agrupar, eso lo vamos a ver de manera detallada, como le digo, lo que se trata de una fórmula polinómica, hacer participar lo más que pueda, ¿no? Sobre todo para el caso de los adelantos de materiales, ¿ya? Bueno, están especulando en relación al 0,167. Para eso tendríamos que tener el presupuesto, ¿ya? Bueno, acá, ¿cuál sería el error en esta forma o está correcta? Tiene cinco monomios, el monomio 3 se ha dividido en 2, la suma es 100%, el monomio 4 también igual. No está el índice de precio del consumidor, no hay gastos generales. Efectivamente, no hay gastos generales. Está la mano de obra, listo. Hay otro error ahí. Muy bien. Y el índice unificado es hasta el número 80. Acá aparece el 90. 90 no existe. No existe en el manual. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos otra fórmula polinómica. Todas las fórmulas polinómicas que ustedes observan son de expedientes, ¿ah? Son de expedientes. Acá, a ver. Bueno, el elemento de seguridad en obra no, sí forma parte del presupuesto, pero su índice significado no es el 0,90. Para elaborar la fórmula binómica no interviene el IGB, ¿ya? No interviene el IGB. El índice de precio, bueno, aparecen los gastos generales.
Ahí está, el índice de precio del consumidor son los gastos generales. Es lo mismo. ¿Ya? Listo. Bueno, acá evidentemente pues la fórmula polinómica es para que no, digamos, se preocupen, la fórmula polinómica es correcta, ¿no? Ya aparece ahí la mano de obra, aparece el índice de precio del consumidor, hay 7 monomios. Claro que acá, cuestión de configuración, en el caso del monomio 5 que se ha dividido en dos elementos, se está repitiendo el coeficiente de incidencia, pero eso no significa que está mal. Usted solamente, o hay que sumar el que no se repite, ¿no? Porque acá se está repitiendo 0,063, ¿ya? Pero si usted suma sin considerar eh, uno de los dos, la sumatoria de la unidad, ¿ya? Pero la fórmula polinómica es correcta. Y el último, creo que es el último, ahí está. A ver, ahí hay 3 monomios, mire, ve, a lo que están preguntando. Hay 3 monomios. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Está correcto o no? Aparece la mano de obra, aparece el índice de precio del consumidor. ¿Ah? Ya. Incorrecto el agrupamiento, la manera tiene que estar muy bien, muy bien. Fíjense, acá hay un error pues, ya conceptual, pues. Por eso le digo, muchos dicen, bueno, la fórmula polinómica lo vamos a hacer en S10, por lo tanto, va a salir bien. Inclusive, cuando utilicemos el S10, habiendo hecho mal, cuando usted quiere verificar si la fórmula polinómica está bien, hay un icono que usted hace clic y le va a decir la fórmula polinómica es correcta, no siendo así, no, no siendo así. ¿Ya? Por eso que es importante que el que elabore la fórmula polinómica tenga conocimiento de la parte conceptual. Como habíamos dicho, hay 2 monomios totalmente independientes que no se pueden agrupar con otros elementos. ¿Cuáles son? La mano de obra y el índice de precio del consumidor. Si bien es cierto, el monomio uno de la mano de obra está independiente, sí, pero el índice de precio del consumidor forma parte de otros elementos, ¿no? Y es más, ese monomio 3, ¿cuántos elementos se han dividido? Uno, 2, 3, 4, 5, y cada uno de ellos con un porcentaje de participación. No es así, está mal ya. Peor es el 2. Mire, ¿cuánto tiene? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay una deficiencia, pues, en la parte conceptual de la elaboración de la fórmula polinómica. Y eso es lo que usted va a aprender, pues, el día de hoy, ¿ya? Y si es posible, va a tener que memorizar el procedimiento que debe tener en cuenta usted para poder detectar si una fórmula polinómica del expediente técnico es correcta o no. Bastante sencillo, no es nada complicado. ¿A qué clase de insumos se le asigna el índice 39? Al índice de precio del consumidor. De repente por ahí también hay otros elementos, sobre todo el caso de los aditivos, ¿no? Generalmente los aditivos van al 0,30, ¿no? Los aditivos generalmente van al 0,30. Muy bien. Visto esto, entonces, ya ustedes han visto errores de la fórmula polinómica de expediente técnico, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a ir al PPT. Están observando ahí el PPT, ¿no? Ahora sí ya no se va a congelar. Vamos a estar pasando cada uno de ellos, ¿ya?
Luego voy a ir a las preguntas. Voy a avanzar teoría y luego a las preguntas. Y así vamos a hacer hasta que culmine la clase. No puedo limitarme a contestar todas las preguntas, porque si no, no vamos a avanzar, pues. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos un presupuesto de una vivienda, ¿no? Donde figura ahí la mano de obra, los materiales, la maquinaria, el monomio vario y los gastos generales de utilidad. Es decir, la estructura de un presupuesto. Costos directos y costos indirectos. Todo presupuesto está conformado por la mano de obra, los materiales, la maquinaria y los gastos generales y utilidad, ¿no? El presupuesto de la obra es 500.000. ¿Cuántos monomios nosotros podemos obtener acá? Bueno, según los elementos que forman parte de este caso, digamos, el presupuesto, ¿no? La mano de obra, repito, materiales, maquinaria, varios y gastos generales y utilidad. O sea que hay ahí 5 monomios. Esa fórmula polinómica va a estar conformada por cinco monomios. Claro, este es bastante sencillo, solamente con fines didácticos para ver cómo se elabora una fórmula polinómica y cuál es la función, ¿no? Si queremos determinar la incidencia de cada uno de ellos, tenemos que hacer el cociente del importe de cada uno de ellos entre el subtotal del presupuesto. Y nos va a salir ahí un coeficiente de incidencia. Siempre el coeficiente de incidencia se expresa con 3 decimales. ¿Ya? No se debe expresar decimales mayores que 3. Dice bien claro hasta 3 decimales, al milésimo. Ahí está, ¿no? El presupuesto reajustado, nosotros queremos reajustar, por ejemplo, ese presupuesto. ¿Ya? Ese presupuesto, con esos 5 elementos, en abril, la mano de obra estaba 100.000 soles, los materiales 255.000, la maquinaria 25.000 y así cada uno de ellos. Queremos reajustar, ya ha pasado, el cliente no nos dijo nada y recién en agosto nos dice que ya está de acuerdo con nuestro presupuesto, pero le vamos a decir, mira, de abril a agosto ya han pasado varios meses, había una variación de precios, por lo tanto lo vamos a tener que reajustar, porque te has demorado demasiado y esa no ha sido culpa de nosotros. Y eso ha conllevado que hay materiales que se han incrementado y me tienes que reconocer. Entonces, de una manera, digamos, que no favorezca ni al contratista ni al propietario, se utiliza la fórmula polinómica. Pero ojo, la fórmula polinómica son solamente para obra del Estado nada más, para obras por contrata, no es para mitigación directa. Y si usted va a hacer de una vivienda y ya pasó de abril a agosto, no lo va a hacer como nosotros lo estamos elaborando. Acá le estoy explicando para que usted vea cómo se utiliza la fórmula polinómica para reajustar. En la práctica, yo tengo un cliente, le presenté en abril 500.000 y ahora me dice, en agosto recién me ha dicho que sí, yo no voy a utilizar pues, esos coeficientes de incidencia, ¿no? Porque esos índices de precios que publica el INE no son reales. Entonces, yo hago una cotización y veo la variación de precios y listo, y en función de eso yo le aplico, actualizo el presupuesto. No voy a utilizar la fórmula polinómica. Eso, repito, es solamente para el Estado nada más, específicamente para sobra por contrata. No estoy hablando del sistema de pago, de la modalidad de pago, sistema de entrega, no, no, estoy hablando en función a lo que ustedes están viendo en estos momentos. ¿Ya? Listo. Como le acabo de mencionar, ¿no? La fórmula polinómica de reajuste es la expresión matemática que permite, de manera neutral, ni a favor de la entidad ni a favor del contratista, cómo se debe reajustar un presupuesto. Ahora, la fórmula polinómica, como siempre digo, es una tinca. Puede ganar, entre comillas, o puede perder el contratista. ¿Cuándo gana, entre comillas? Cuando el K es mayor que la unidad. ¿Y cuándo pierde? Cuando el K es menor que la unidad. El reajuste se va a hacer negativo. Y cuando el K es mayor que la unidad, el reajuste se va a hacer positivo. Da a conocer la variación de precio que han experimentado los insumos de que se elaboró el presupuesto a la fecha de cada una de las valorizaciones. Se va a ir
reajustando en función a los índices de precios que publica el INEI con un mes de atraso. Esos índices indicados de precios se reemplazan en la fórmula polinómica, se hacen los cálculos pertinentes y finalmente vamos a obtener el coeficiente de reajuste. No confundamos coeficiente de reajuste con reajuste, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Dos cosas totalmente diferentes. Claro que para poder reajustar hay que utilizar el coeficiente de reajuste, pero no son iguales. ¿Ya? Entonces, esa variación de precio que van a experimentar los insumos, repito, de que se elaboró el presupuesto, a la fecha que se están presentando las valorizaciones, se va a ir modificando, se va a ir reajustando. Es decir, las valorizaciones que estaban, digamos, están referidas a la fecha del mes que se elaboró el presupuesto, se van a ir actualizando. ¿Qué cosa es una valorización? Para que lo entienda, es un desagregado del presupuesto, es una cuantificación económica. Y como esas valorizaciones, repito, están en función a la fecha que se elaboró el presupuesto, se van a ir actualizando a través de los coeficientes de reajuste. Y sirve para calcular, evidentemente, los reajustes. Y a través de los reajustes vamos a saber cuánto ha variado en soles. ¿Ha variado hacia arriba? ¿Ha variado hacia abajo? ¿O se ha mantenido? Finalmente, el INEI, a través del INEI, nosotros vamos a enterar si ha variado o no. Ese es el fondo, el concepto, la filosofía de una fórmula polinomial, que es obligatorio. Bueno, y acá un comentario. En realidad, hace muchos años se discutió esto de la fórmula polinómica porque en realidad no refleja la variación real de los insumos. Colegio Ingeniero, hubo un foro, se trató de dejar de lado la fórmula polinómica y utilizar los análisis de precios, actualizar los precios. Algo similar lo que se hace en una administración directa. Algo similar. No digo que es igual, similar. Porque una administración directa se va actualizando o vamos nosotros conociendo cómo van variando los precios de los diferentes insumos que forman parte del presupuesto a través de la factura, ¿no? Un material que estaba en el expediente, digamos en junio, 30 soles, ahora con la factura, después de 5 meses, ya no es 30 soles, ahora es 45 o 35, etc. Eso no lo va a conocer la factura. Las facturas del manifiesto de gasto y el estado financiero, recién ahí vamos a ver cómo se han disparado los precios. ¿Ya? Algo así debería realizarse en las obras por contrato. Claro, ahí sería todo un problema porque la entidad tenía que establecer proveedores en la cual los contratistas tendrían que solicitar información de precios y eso reemplazarlo en los análisis de costos. Por eso es que en este nuevo reglamento de la ley 32069 habla sobre un sistema de pago, perdón, de la modalidad de pago, que es los costos reembolsables, ¿no? Donde la cual la entidad le reconoce el precio unitario real debido a la variación de precios. No solamente los precios, sino también los materiales, perdón, el plazo y los metrados, ¿no? Y eso, opinión muy particular, me parece bien. Así debe ser. Muy bien. Ahí estamos viendo, pues, digamos, la fórmula polinómica. Es una expresión matemática, como ustedes observan. Está conformada por varios monomios. Forman parte de la estructura de costo del presupuesto, ¿no? Donde cada monomio representa, pues, los elementos que forman parte del presupuesto, tanto de los costos directos como los costos indirectos, ¿no? Como la literatura dice, la fórmula polinómica es la expresión matemática de la estructura de costo de un presupuesto, ¿no? Que está constituido por una sumatoria de términos denominados monomios, que considera el porcentaje de incidencia y los principales elementos materiales, mano de obra, equipo, ¿no? Que participan en el costo de la obra y que tienen la siguiente expresión, como ustedes lo están observando ahí. Cada monomio representa, digamos, a un elemento que forma parte de los costos directos y de los costos indirectos. ¿Ya?
Está conformado por varios monomios y de ahí su nombre polinomio. En función de la estructura de costo, de costo del presupuesto, se calcula, se elabora la fórmula polinómica. Va a haber un monomio de gastos de materiales, va a haber otro monomio de mano de obra, va a haber otro monomio de maquinaria. Y en los costos indirectos, conformados por los gastos generales de utilidad, también igual, ¿no? Pero ahí los dos gastos generales de utilidad forman parte de un solo monomio. Y en el caso de la fórmula polinómica, no interviene el IGB. ¿Ya? El SIS tiene una opción de no incluir el IGB cuando nosotros vamos a elaborar la fórmula polinómica. ¿Ya? A ver, vamos a meter algunas preguntas. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. A ver acá, de Iván. Una consulta, si el presupuesto oferta cambia, también no debe... Sí, eso ya lo hemos comentado. Lamentablemente se usa la fórmula que aparece en el expediente. Eso ya no se va a variar. Debería ser así. Debería ser así. En una hora menor a 60 días también tiene reajuste. Bueno, finalmente la entidad es la que toma la decisión. Si incluyen las bases, considerar la fórmula polinómica o no. Ya cuando firma el contrato, el contratista finalmente no puede decir, bueno, hay un error en el contrato porque no consideró la fórmula polinómica. Pero si ya en la base ya te estaba diciendo, por si acaso, te estoy advirtiendo, ¿no? Te estoy dando a conocer, como la obra dura 2 meses, no hay fórmula polinómica. Te estoy advirtiendo. Si ganas la buena pro, firmas el contrato, no hay fórmula polinómica. Ya no tienes derecho a reclamo, porque se te dijo de manera anticipada. A ver acá, mayormente, bueno, no, mayormente no gana el contratista. Eso es algo relativo, ¿ya? Porque los índices de precios no reflejan el costo, la variación de precio de los materiales, no reflejan. Ya por eso le decía que la fórmula polinómica es una tinca, puede ganar o puede perder el contratista. Acá, José, pero eso depende de la fecha. Claro, depende de la fecha de elaboración del expediente. Y acá viene otra jugada por parte de la entidad, este frecuente, ¿no? Este, las reglas están dadas. Ahora que lo sepan, malinterpretar es otra cosa. Pero esa ya es jugada de la entidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces, en el caso de los reajustes, le dicen al contratista de que hay que considerar el ISU cero de la fecha que se aprobó el expediente técnico a través de una resolución. No es así, pues, no es así. No hay ni un marco normativo que diga que el ISU cero digamos, de la fórmula de los índices de precio se deberá considerar a partir que se aprueba la resolución del expediente técnico. No es así. Dice la fecha que se elaboró el presupuesto. Así bien claro. ¿Y por qué lo hace eso? Para que el cociente de los índices de precio se haga menos, porque cuando más lejos sea, teóricamente debe ser mayor. No necesariamente va a ser así tampoco. Por eso le decía, los índices de precio que publica el INEI no son reales. ¿Ya? Es algo referencial, nada más. Y terminamos con Weimar. ¿Qué pasa si vinieron cancelando los reajustes a cuenta con fórmulas polinómicas cerradas? En la liquidación, claro, pues, pero es que no leen ustedes los marcos normativos. O sea, quiere decir que no han leído el marco normativo vigente. Creo que menos lo van a leer el reglamento, digamos, nuevo, ¿no? Que entra en vigencia a partir del 23 de abril prácticamente. ¿Ya? Cuando hay errores en la fórmula polinómica, ya hemos dicho de que no se dieron cuenta en la valorización. Recién se dieron cuenta en la liquidación. El problema sería si no se dieron cuenta. Una vez que se aprueba a través de una resolución, recién se dan cuenta que la fórmula polinómica está mal. No hay ni un marco normativo que diga que hay que seguir este procedimiento. Ya los abogados, pues ahí se enfrentarán, ¿no? Le harán, digamos, cuál es la solución. Pero cada uno va a interpretar diferente ese mismo artículo. ¿Ya?
a la respuesta nuevamente. Yo le rogaría, por favor, que presten atención sobre las preguntas y respuestas que se le está dando para no volver a repetir y poder contestar otras preguntas. ¿Ya? Entonces, en el caso de los reajustes, se han dado cuenta que la fórmula polinómica está mal, o el cálculo del reajuste está mal, lo que sea. Acuérdense que el reglamento dice bien claro, vigente, de que los reajustes son a cuenta. ¿Ya? Las valorizaciones son pagos a cuenta. Si hubo un error en un cálculo cualquiera, específicamente fórmulas polinómicas, por ejemplo, se dan cuenta que la cuarta valorización está mal, pero las demás ya se le han pagado con esa fórmula polinómica con errores, ¿no? Se corrige y en la quinta o en la sexta se va a regularizar, como se puede hacer en la liquidación. Pero eso siempre lo tiene que anotar en el cuaderno de obra, hoy cuaderno de incidencia. ¿Ya? Vayamos entonces nuevamente al PPT. Luego regresamos a las preguntas. Bueno, ahí están las indicaciones en relación a la expresión matemática, de manera literal, el significado de cada letra. K es el factor de reajuste, es el coeficiente de reajuste. A, B, C, D son los coeficientes de incidencia. Podemos decirle también que son los porcentajes de participación. En realidad también son los porcentajes de participación con relación al presupuesto. Eh, todos los denominadores, si nosotros observamos acá la fórmula polinómica, ahí está. Mira, estamos viendo de que K es el coeficiente de reajuste. Eh, digamos, las letras A, B, C, D y E son los coeficientes de incidencia. Como hemos dicho, tienen que ser mayor o igual a 5 centésimos, expresado con 3 decimales, al milésimo. Y la suma tiene que ser igual a la unidad. Los numeradores tienen su índice, su R, ¿no? Como ustedes observan, y los denominadores tienen el índice, su cero. El I sub R es el índice de precio del elemento a la fecha del mes que se valoriza, entre paréntesis, con los índices de precio del mes anterior, porque así lo publica el INEI. Y el I sub 0 del denominador, son los índices de precio del elemento a la fecha del presupuesto base. ¿Ya? La fecha que se elaboró el presupuesto. Muy bien. El coeficiente de incidencia, como le manifesté, es el monto del elemento entre el subtotal del presupuesto. Hago esa aclaración. O el monto del presupuesto, pero sin el IGB. ¿Ya? El subtotal está sin IGB. Y acá dice monto del presupuesto, entre paréntesis, sin el IGB. ¿Ya? ¿Qué cosa es el índice de precio que publica el INEI? Dice, en términos estadísticos, un índice es un indicador que mide o cuantifica las variaciones o evolución de la cantidad, precio o valor. En consecuencia, un índice de precios sería el indicador adimensional que representa la variación de precios de uno o un conjunto de elementos, ¿no? Es lo que le estaba comentando. Y el que publica esos índices de precios de manera mensual con un medio atraso es el INEI. Esa es su chamba del INEI. Y hay que tener en cuenta también los índices unificados de precios que ustedes están observando ahí en la pantalla, ¿no? Ustedes están viendo ahí puros números. Ay, no dice cemento, o no logran leer cemento, arena, piedra, mayólica, aparato sanitario, cable, luminarias, etcétera, etcétera, etcétera. Son puros números nada más. Si usted observa, hay columnas que estoy indicando en la parte izquierda del 1 al 6. También en el lado derecho, del 1 al 6. El INEI ha dividido al Perú en 6 áreas geográficas. Cada departamento o cada región corresponde a una área geográfica. Y la columna que dice código de la izquierda, que son impares,
y de la derecha son pares, vienen a ser los índices unificados. ¿Ya? A la izquierda, índice unificado impares, y a la derecha, índice unificado pares. Bueno, esto pues indicaba el decreto supremo 011-79 acerca de los índices de precio. El uso de la fórmula polinómica para actualizar presupuesto y valorización. Generalmente valorizaciones, generalmente. En el caso del presupuesto, es decir, los documentos económicos de un expediente técnico no deben tener una antigüedad mayor a 9 meses, ¿ya? Para conocimiento. Y el expediente técnico no debe tener una antigüedad mayor a 3 años. Eso es lo que tienen que chequear cuando ustedes van a revisar el expediente técnico. Tanto del reglamento vigente, que ya está por fenecer, y el nuevo reglamento. Lo primero que tiene que chequear. Si excede, observado, observado. Presupuesto reajustado, utilizamos la fórmula polinómica, evidentemente, y multiplicamos el presupuesto a la fecha que se elaboró, multiplicando por el K, ¿no? Lo mismo en el caso de la valorización. Para hacer el reajuste automático de precios durante la ejecución de la obra, la que se realiza pues en las valorizaciones. Generalmente, de manera continua, se usan para valorizaciones. Y acá lo que preguntaban, ¿cuáles son los requisitos o normas para la elaboración de las fórmulas polinómicas? Ahí está. K es el coeficiente de reajuste, bueno, una teoría, expresado con aproximación al milésimo. Por eso que los coeficientes de incidencia se expresan al milésimo. Y como resultado de lo mismo, el K va a salir también, o se va a expresar con 3 decimales. Los coeficientes de incidencia, materiales, mano de obra y equipo, se expresan al milésimo. Lo está ratificando ahí. Lo está ratificando. La suma de los coeficientes de incidencia debe ser igual a la unidad. No debe ser 1.001 ni 0.999. Tiene que dar la unidad. No hay esto que por un milésimo arriba o un milésimo abajo va a estar mal o va a estar mal, pues. Dice que debe ser la unidad. Exacto. El coeficiente de incidencia será siempre mayor o igual a 5 centésimos. Cuando se agrupen términos para formar un monomio, deberá agruparse máximo 3 elementos. Y el coeficiente de incidencia será la suma de los coeficientes de incidencia de los elementos, y los índices se expresarán con sus respectivos porcentajes. Si un monomio lo divide en 3 elementos, cada uno tendrá un porcentaje de participación. Y la suma de esos porcentajes de participación tiene que ser igual al 100%. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, en las diapositivas, expedientes técnicos, perdón, fórmulas polinómicas del expediente técnico que no cumplían, la sumatoria era mayor que la unidad. Y la suma de los porcentajes de participación no era 100%. Es más, no sabíamos si se había dividido en 2 o en 3 elementos, porque solamente aparecía un porcentaje de participación. Creo que hay preguntas, 50 preguntas, ¿no? A ver, acá Heising. El reajuste se puede hacer en la liquidación. Claro que se puede hacer en la liquidación. Interesante la pregunta que hace Heising, porque el reglamento vigente, perdón, el reglamento el reglamento nuevo, el reglamento de la ley 32.069, en su artículo pertinente a los reajustes, de las valorizaciones, perdón, da a conocer de que, o indica que el contratista puede cobrar los reajustes en el mes, o como lo puede cobrar en la liquidación. El contratista dirá en qué momento se le puede pagar o quiere que le paguen los reajustes. En la valorización o en la liquidación. Claro que todos van a querer pues en el mes, en la valorización, porque el contratista necesita tener lo más que pueda, según lo que indican los marcos normativos.
¿no? Y no pueden decir, bueno, yo no quiero cobrar los reajustes, lo quiero cobrar en la liquidación para tener plata, pero la plata el contratista lo necesita al momento, en el mes necesita el dinero, ¿ya? Por lo tanto, imagínense obras de 80 a 100 millones, 50 millones, los reajustes son fuertes. Imagínense un reajuste de 500.000 soles. Yo no le voy a decir, pues, que tía, esos 500.000 soles, págame en la liquidación. No, pues, yo quiero en el momento, ¿ya? Muy bien. Acá hay ¿cuántas fórmulas polinómicas debería tener un proyecto de inversión pública? Teniendo en cuenta que se hacen presupuestos por especialidades. Ya, disculpen, estoy con las amigas, la gamba. A ver, la norma dice que una obra puede tener hasta cuatro fórmulas polinómicas. Evidentemente, si cuatro fórmulas polinómicas, si hay cuatro presupuestos, ¿no? De especialidades. Si hay un presupuesto de las cuatro especialidades, arquitectura, estructura, sanitaria y eléctrica, por lo tanto van a haber cuatro fórmulas polinómicas. Y un contrato puede tener hasta ocho fórmulas polinómicas, ¿ya? Entonces, un colegio, por ejemplo, que tiene cuatro presupuestos, no pueden haber pues, más de cuatro fórmulas. Tiene que haber cuatro fórmulas polinómicas porque van a haber cuatro presupuestos. Máximo cuatro, digamos, cuatro fórmulas. Puede ser tres, puede ser dos o puede ser en uno. Porque dice hasta cuatro fórmulas polinómicas. Pero la entidad es la que pone la regla, pues. La entidad es la que pone la regla. Proyectita, o van a haber cuatro especialidades, me sacas fórmulas polinómicas por cada especialidad. Van a haber entonces cuatro presupuestos y cuatro análisis de costos. Para elaborar una fórmula polinómica se necesita dos documentos, los presupuestos y los análisis de costos. Si solamente tengo el presupuesto donde yo he agarrado la revista técnica para colocar los precios unitarios de un cliente, una hora privada, no puedo elaborar la fórmula polinómica porque no tengo los análisis de costos, ¿ya? Salvo que lo mandraquee y además el propietario no sabe nada de fórmula polinómica, ¿ya? Pero en caso de obra del Estado, en caso de obra del Estado, lo tiene que hacer de acuerdo a lo que indica la normativa. Por cada, por cada presupuesto, una fórmula polinómica, ¿ya? A ver acá. ¿Cuál sería el problema si existen más de ocho monomios? Bueno, las normas están dadas. No puede ser más de ocho, ¿ya? No puede ser más de ocho. Las valorizaciones generalmente son mensuales. Generalmente son mensuales. Si a eso se refiere. Diego. A ver acá, Jaime, si son ocho, si son más de ocho monomios, de los cuales tres son mano y hora, gatos generales, no sé qué cosa es IGB, ahí ha puesto IGR. El IGR, de repente es IGB, pero el IGB le digo que no hay IGB. De tres, mano y obra, gato general, IGR, quedarían cinco máximo. Se tiene un total de 15 tipos de madera. Bueno, eso usted lo tiene que agrupar, pues, lo tiene que agrupar. Las consideraciones que se deben tener en cuenta para poder agrupar elementos, en primer lugar, agrupar aquellos que tengan el mismo índice unificado, que lo hace el S10. El S10 internamente agrupa todos los elementos que tienen el mismo índice unificado. Número dos, agrupar aquellos elementos que sean afín a la actividad. Por ejemplo, tengo la madera, ¿no? Tengo clavo y tengo alambre. Para encofrar, ¿qué necesito? ¿Qué materiales necesito para encofrar? En primer lugar, la tabla. La tabla siempre va a tener mayor incidencia. En el caso de estructuras, ¿ah? Necesito yo el alambre 8 y necesito clavo.
Entonces, el clavo y el alambre 8 lo llevo a la madera. Como siempre digo, acá impera la ley más fuerte, ¿no? El más fuerte se come al débil. En este caso, el encofrado se come al clavo y se come al alambre. Desaparecen los dos, predomina la madera, ¿ya? No, no se excede en digamos, en el expediente. Bueno, si se excede, está mal, pues, ¿no? Si se está mal. Ya está mal porque no tiene la parte, no tiene claro la parte conceptual. Esos son reajustes así es. Si lo pasa en la liquidación, podría. No, no hay intereses, ahí no hay interés. Los intereses, como dice el reglamento vigente, cuando la entidad se demora, digamos, en el pago de las valorizaciones, el contratista le va a cobrar intereses. Ejemplo, ya estamos a fin de abril, ¿ya? Yo presento mi valorización a fines de abril. El reglamento dice ahora de que lo presenta, perdón, elabora su informe mensual, pero el contratista tiene 3 días del mes siguiente, 3 días, ojo, 3 días del mes siguiente, estoy hablando del reglamento nuevo, ¿ya? Tiene 3 días del mes siguiente para poder revisar, perdón, para entregar el informe de valorización. Y a partir del tercer día, o el día que el contratista entregue el informe de valorización, el supervisor tiene 5 días para poder revisar y aprobar o observar. O sea que estamos abril. Una vez que el supervisor lo revisa, se lo pasa a la entidad lo revisa, vamos a suponer que está bien, lo aprueba, pasa por una serie de oficinas para que la entidad tenga como fecha máxima para pagar esa valorización del mes de marzo, hasta el último día del mes de abril. Si lo paga en mayo, el contratista ya le va a cobrar intereses. Pero en el caso de los reajustes, no hay intereses. No hay intereses. ¿Ya? No se va a actualizar en todo caso los reajustes. No, no se actualiza. A ver, acá Marco, eso los reajustes se debería cobrar. Así es. Y es más, este reglamento, el vigente, parece que lo estoy mareando al decir reglamento vigente, reglamento nuevo. Solamente lo que estoy haciendo es hacer una comparación, nada más. Como ustedes van a escuchar el video, ya se van a dar cuenta, pues lo van a tener que, si no entienden, lo vuelven a escuchar, ¿no? Por eso estoy dando a conocer, estoy haciendo las comparaciones del nuevo, perdón, del vigente con el nuevo, ¿ya? A ver acá, a la pregunta que hace Marco. Eso de los reajustes debería cobrar en la valoración, pero la regulación de reajuste sí se puede ser en la siguiente, claro. A ver, el reajuste son a cuenta, número uno. Las valorizaciones también son a cuenta. Por ejemplo, la valorización de marzo. Yo contraté y digo, no lo voy a cobrar en marzo, pues. Lo voy a cobrar en abril. En abril voy a cobrar dos reajustes. El de marzo y el de abril. Pero siempre tiene que coordinar con el supervisor. ¿Ya? Siempre tiene que darle a conocer al supervisor vía cuaderno de obra, ¿no? Se llamará más adelante, en abril, cuaderno de incidencia. ¿Ya? A ver, acá terminamos con Marcos, otro Marcos. Para pagar el monto de reajuste, se le añade el IGB a bueno, eso al final. Una vez que, por ejemplo, he calculado mi evaluación contractual, le he sumado los reajustes, vamos a suponer que no hay adelantos, que no hay adelantos, no hay deducción, no hay amortización. Entonces, mi valorización bruta va a ser igual a la evaluación contractual más el reajuste. Como no hay deducción, no hay amortización, la valorización bruta va a ser igual a la valorización neta. Sumo la evaluación contractual más el reajuste, a ese subtotal, recién le voy a agregar el IGB. ¿Ya? Ese subtotal de la suma de la evaluación contractual más el reajuste, recién ahí le voy a agregar el IGB. No le voy a agregar al reajuste el IGB, no. De la suma de la valorización más el reajuste, ahí le voy a agregar el IGB. ¿Ya? Es decir,
Para los reajustes, el contratista asume los precios. No, no asume los precios. El INEI da a conocer los índices de precios. ¿Ya? Bianca, en el caso de un hospital podría tener, no, no puede tener más, Bianca. Salvo que sea un contrato, no sé, pues de esa misma obra, edificaciones, ahí habrían cuatro fórmulas polinómicas, no sé, y por ahí, pues, ¿qué podría ser? Una zona aledaña al hospital, es un terral para que vayan los pacientes, vamos a hacer, pues, pistas y veredas en toda esa, en toda esa cuadra, que es un terral. Ya habrían dos obras ya. Entre esas dos obras pueden haber hasta ocho fórmulas polinómicas. En otras palabras, más de cuatro fórmulas polinómicas. En un contrato, ojo, en un contrato. Una obra, hospital, hasta cuatro fórmulas polinómicas de manera obligatoria. A ver, podemos ver el reglamento, según el artículo 100, hace referencia al cálculo de reajuste y el artículo 100 hace referencia a la regulación de reajuste y que esta última debe ser pagada en la siguiente valorización o en la liquidación. Claro, eso es lo que le estoy comentando. Creo que al respecto mencionó, lo escuché decir que eso es lo que estoy mencionando. Ahora, fíjese, este reglamento vigente, en el artículo 195 de los reajustes, da a conocer que el contratista, a partir de la segunda valorización, puede cobrar dos reajustes. Ojo, si luego usted lo ha leído, es diligente, va a llegar a la conclusión que el contratista, a partir de la segunda valorización, puede cobrar dos reajustes. El reajuste del mes y más la regulación de reajuste del mes anterior. ¿Ya? Porque acuérdense que los índices de precio de la entidad, perdón, del INEI, lo publica con media atrás. Y se debe trabajar con reajuste, perdón, con digamos, con los reajustes del mes de pago. Esta valoración de marzo, yo quiero calcular el coeficiente de reajuste de marzo, conozco los índices de precios no de marzo, conozco los índices de precios de febrero, y el de marzo la entidad lo va a pagar en abril. Debo de trabajar con los índices de precios de abril, pero no, no puedo hacerlo porque los índices de precios salen con medio atraso. En abril recién voy a conocer los índices de precios de marzo. Y cuando estuve en marzo, utilicé los índices de precios de febrero, ¿no? Por lo tanto, en abril voy a calcular dos reajustes. Un reajuste de mes de marzo correspondiente a la variación de abril y más la regulación del reajuste de marzo, porque cuando estuve en marzo trabajé con los índices de precios de febrero. O sea que voy a cobrar dos reajustes. Reajuste del mes de abril con la valorización de abril y la regulación de reajuste del mes de marzo. Este es un sancochado. ¿Ya? Por eso lea bien el artículo 195. ¿Ya? Porque el segundo párrafo dice, cuando se conozcan los índices unificados de precio del mes de la valorización, se irán calculando los reajustes o los coeficientes de reajuste en función, digamos, los coeficientes de reajuste que se van conociendo al momento de la valorización, ¿no? Y cuando se conozca el coeficiente de reajuste definitivo, se calculará el reajuste definitivo. Y si hubiera un monto diferencial, se pagará en la siguiente valorización o en la liquidación. A eso se refiere Marco en el ítem, en el párrafo 2, es decir, el 195.2. Ya, vamos ahora, continuemos. Y acá estamos viendo el caso, fíjense, de un monomio que se divide en dos elementos, ¿no? El coeficiente de incidencia. ¿Por qué se divide en dos elementos? Porque los coeficientes de incidencia son menores que 5 centésimos. Se agrupan elementos de hasta tres, dos o tres elementos, de tal manera que la suma de los coeficientes de incidencia sean mayor
mayor que 5 centésimos. Que también se puede agrupar elementos cuyo coeficiente de incidencia es mayor que 5 centésimos, con otro que es menor de 5 centésimos. Los dos van a participar. En este caso, los dos elementos tienen un coeficiente de incidencia menor que 5 centésimos. Y la suma supera los 5 centésimos. Al dividirlo, el monomio, en dos elementos, va a tener que calcular los porcentajes de participación, ¿no? ¿Cuánto representa el coeficiente de incidencia del cemento con relación a la sumatoria, en este caso a 0,08? Y nos va a salir este porcentaje. Lo mismo el caso de la arena fina. ¿Cuánto representa el coeficiente de incidencia de la arena con relación al total? Este es el porcentaje. Y la suma, 100%. Y hay que utilizar, como estamos observando acá, hay un coeficiente de incidencia y este monomio se divide en dos elementos. Hay que calcular, hay que calcular el, K, el coeficiente de reajuste de este monomio, utilizando el promedio ponderado. Acá vamos a utilizar, acá tenemos 2 I sub R, 2 I sub R con su porcentaje de participación. Vamos a obtener el I sub R promedio y vamos a obtener el I sub 0 promedio. ¿Ya? Claro, esto se ve en la parte de valorizaciones, pues, pero estamos en la fórmula polinómica. Si hay tiempo, podemos hacer un caso similar, ya para que ustedes vean, digamos, el procedimiento. Mire, ya estamos acá en esta, han salido 37 preguntas más, por eso que no puedo limitarme a contestar las preguntas, porque si no vamos a avanzar con los PPT. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, todavía no. El número de monomios que tiene la fórmula es 8. No puede tener más de 8 monomios. En una obra se podrá tener máximo 4 fórmulas polinomios. En una obra, a la pregunta que usted está diciendo. Y un contrato, hasta 8 fórmulas polinomios. Los monomios mano de obra, gasto general de utilidad o índice de precio del consumidor, siempre se expresan solos, no se agrupan. Es decir, son monomios totalmente independientes. Cada fórmula polinómica debe tener su respectivo presupuesto y su respectivo cronograma valorizado. Y sus análisis de costos también. ¿Ya? Porque si no hay análisis de costos, solamente tenemos presupuesto, no podemos elaborar la fórmula polinómica. Las normas legales que estaba rigiendo para no solamente este decreto supremo 011 y 1179, no solamente daba a conocer el procedimiento para elaborar la fórmula polinómica, sino también daba a conocer para calcular el caso de las valorizaciones, el caso de los reajustes, cómo calcular los reajustes en obras a ritmo normal, horas adelantadas y horas atrasadas. También daba a conocer los adelantos directos de materiales y cómo calcular las deducciones y las amortizaciones, ¿no? Ha sido derogado ya. Ya ha sido derogado y recién en este reglamento nuevo, la 32069, según lo que indica que la directiva que va a publicar la oficina DGA, dará a conocer el procedimiento que se debe seguir para calcular los reajustes. Eso es lo que dice el artículo 209. Menciona fórmulas polinómicas, menciona el INEI, menciona los índices unificados de precios, ¿no? Miren lo que dice. Los reajustes se realizan aplicando lo dispuesto por la directiva emitida por la oficina DGA respecto a las fórmulas polinómicas. Lamentablemente todavía no tengo entendido que hasta ahora no se publica esta directiva, esperemos, ¿no? Para ver qué es lo que dice. Pero sigue mencionando, repito, las fórmulas polinómicas. Y acá hay otra variante, porque ya tanto los presupuestos en moneda nacional como moneda extranjera va a ser necesario pues el uso de la fórmula polinómica. Dice el párrafo final, el contratista calcula, miren, el contratista calcula y consigna en su valorización el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas.
cuyas variaciones son mensuales hasta la fecha de pago prevista en el contrato. Te digo, seguimos marzo. Marzo la entidad lo paga en abril. Dice, el contratista calcula y consigna en su valoración el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuya variación son mensuales, hasta la fecha de pago previsto en el contrato. Y la fecha de pago de la valoración de marzo es en abril. Salvo que en marzo y los índices de precios de abril van a salir en mayo. O sea que no estaría cobrando de la primera valoración su reajuste. Recién la valoración el reajuste de la valoración de marzo lo estaría cobrando en mayo. Y así, el de mayo lo estaría cobrando en junio o en julio. Y así va a ser. Por eso que los reajustes son a cuenta. ¿Ya? Hay que calcular los reajustes en función a los índices de precios que se conocen al momento de la valoración, porque así lo publica el INEI con un medio atraso. Por eso les recomiendo que lean el artículo 195, numeral 2, ¿ya? Y una vez que lo lean, mañana me hace recordar y más o menos hacerle un croquis, como qué es lo que indica de manera esquemática ese párrafo 195 puntos. Y ahí creo que lo va a entender, ya con un esquema. Voy a avanzar lo más que puedo el día de hoy. Y ahí tenemos los índices indicados de precios, ya se ve un poco más amplio. Los índices indicados de precios que publica el INEI y con medio atraso. Miren ustedes acá, ¿ven? Observen acá. Dice índice unificado de los precios para las áreas geográficas, son 6, ahí está, del 1 al 6 a la izquierda, del 1 al 6 a la derecha, correspondiente al mes de noviembre. Los índices de precios en noviembre recién han salido en diciembre. Hoy ya estamos en diciembre. Hoy ya estamos en diciembre, 19 de diciembre, recién han salido los índices de precios en noviembre. Y así va a ser, así lo publica el INEI, con un mes de atraso. O sea que usted está presentando la valorización de noviembre, pero el reajuste, el coeficiente de reajuste, no es de noviembre, sino es perdón, no es de diciembre, sino es de noviembre. ¿Ya? Estos números debajo de las columnas del 1 al 6, de la izquierda y la derecha, son adimensionales. Estos no son soles, ¿ah? No son soles, son adimensionales. Es decir, no tiene unidades. Y vemos acá dos columnas que dice código de la izquierda, que todos son impares. Los índices significados son impares, ¿no? Y de la derecha son índices significados pares. Eso representa, cada uno representa un material. ¿Ya? Y acá tenemos la fórmula polinómica, pero ya utilizando el I sub 0 y el I sub R. Y acá tenemos el coeficiente de reajuste. Ahí está. ¿Ya? Con estos I sub 0 que habíamos visto de la diapositiva, es el índice de precio del mes del presupuesto base, enero, y el I sub R es el índice de precio de la valorización. Acá no sabemos si la valorización, digamos, es de septiembre. Esta valorización debe ser de septiembre, con los índices de precios del mes de agosto. ¿Ya? Y ahí está, mire, va variando. Mire, acá ya bajó ya el índice de precios, ¿eh? Acá es 1,034 y en el siguiente mes ya bajó, pero sube en el siguiente mes. Así se va a encontrar en esa situación. Y en otro caso se va a encontrar, por ejemplo, acá le sale 1,034 y acá le va a salir menor, como acá, ¿no? Va a seguir bajando, va a seguir bajando. Se va a encontrar con ese escenario. Y el otro escenario que se puede encontrar es que el K de la primera valorización sea menor que la unidad. Digamos sea 0,999. Y en el siguiente mes también vuelve a bajar y así sucesivamente, como puede subir también. Cuando el K es menor que la unidad, es pérdida para el contratista. ¿Ya? Claro que acá también es pérdida, ¿no? Acá también es pérdida, porque de 34 baja a 31 y acá ha subido.
O sea que el INEI los índices de precios que publica no son reales, son referenciales nada más. Bueno, acá es el caso de los reajustes, miren ustedes acá. Este es el caso de una hora atrás. Bueno, no es el caso de valorizaciones, pero solamente para que tengan ustedes una idea cómo se utiliza el coeficiente de reajuste. Por ejemplo, acá el coeficiente de reajuste es 1.015 menos 1, 0.015. Coeficientes de reajuste se multiplican por las variaciones respectivas, variaciones programadas y variaciones ejecutadas. Y obtenemos acá la actualización. Por ejemplo, ¿cuánto sería la variación de precio de esta valorización de la fecha del mes que se elaboró el presupuesto a la fecha de la primera valorización? La variación de precio es 2.700. Esos índices significados de precio que publica el INEI se reemplaza en la fórmula polinómica, se opera y según esto nos dice que el K es 1.015 menos 1, 0.015. Lo multiplicamos por su valorización respectiva y obtenemos la variación de precio del mes que se elabora el presupuesto al mes de la valorización. No quiero entrar en detalle esto de horas atrasadas porque no es el tema. Además se me van a cruzar. Solamente como referencia, lo que le estaba comentando, que las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿no? Esto dice el artículo 194 del reglamento vigente. Dice, una valorización es la cuantificación económica del avance físico de una obra en un periodo determinado. Es un pago a cuenta que se realiza durante la ejecución de la obra. Pero de tal manera que la suma de las n valorizaciones tiene que ser igual al presupuesto base. Por ejemplo, acá vamos a suponer que hubieran pues 3, 4, 5 valorizaciones. La suma de esas n valorizaciones en este caso tendría que ser 43.789.98. Eso sería el resultado. Si uno cuadra, que dice que está mal, ¿no? Uno de los cálculos que ha realizado está mal. ¿Qué es la fórmula polinómica? Bueno, pregunta frecuente, creo que ustedes, creo que lo han preguntado, creo. Y se entiende por fórmula polinómica a la representación matemática de la estructura de costo de un presupuesto de obra y está constituida por la sumatoria de términos denominados monomios que consideran la participación o incidencia de los principales recursos, tanto mano de obra, materiales, equipos, gastos generales y utilidad. ¿No? Son los elementos que forman parte del presupuesto. ¿Ya? ¿Cómo está estructurada la fórmula polinómica? Dice, ser expresado con aproximación al milésimo la incidencia de todos los monomios relacionados con los materiales usados en la construcción. Factor de incidencia correspondiente a los equipos, incidencia del gasto general, utilidades y todos los elementos que forman parte de la estructura de costo del presupuesto. ¿Cuándo se usa la fórmula polinómica? En el caso específico de la estimación de costos y control del presupuesto. La fórmula polinómica es una herramienta que se usa para estimar el valor a fecha de un conjunto de horas que se presupuestan en tiempo pasado. Para reajustar, digamos, las valorizaciones, como le comentaba, ¿no? Yo quiero actualizar esta valorización que está referida a la fecha que se elaboró el presupuesto, lo actualizo multiplicando por el coeficiente de reajuste. Como también lo puedo considerar con los reajustes, ¿ah? No hay que confundir coeficiente de reajuste con reajuste. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro que el reajuste se calcula en función al coeficiente de reajuste. ¿Cuántos monomios tiene la fórmula polinómica? No debe ser de 8. Creo que hubo una pregunta también al respecto. Y también habían preguntas, ¿cuál es el número mínimo de monomios? No dice el marco normativo. Pero yo estoy seguro si el proyectista presenta una fórmula polinómica, digamos de una obra de 10 millones, por ejemplo, por decirle algo, y el proyectista obtiene 3 monomios, le dice no, utiliza más monomios, pero que no sean de 8.
De tal manera que trate de hagas participar los recursos lo más que sea posible para que haya una mayor participación. Más seguro que lo va a observar. Y si no se dio cuenta de la entidad, para eso está pues el residente con el supervisor, ¿no? Porque el artículo 177 del reglamento vigente habla sobre la revisión del expediente técnico. También el nuevo reglamento. ¿Cuántas fórmulas polinómicas debe tener un contrato de obra? También la pregunta que hicieron, ¿no? Y le dije que un contrato puede tener hasta 8 fórmulas polinómicas y una obra hasta 4 fórmulas polinómicas. Importancia de la fórmula polinómica en el presupuesto. Bueno, la fórmula polinómica es un procedimiento que consta de cálculo para obtener los resultados del incremento de costos y los presupuestos de una obra experimentan con el tiempo. Esta fórmula es también una representación matemática de los costos que se registran durante el presupuesto de una obra. Es decir, sirve para actualizar las valorizaciones. Los presupuestos también, pero no tanto de los presupuestos, ¿ah? Más son las valorizaciones. Si bien es cierto, la parte literal habla sobre el presupuesto, pero específicamente son para las valorizaciones. ¿Ya? La valorización del contrato principal, la valorización de los mayores metrados, la valorización de los mayores gastos generales. ¿Ya? Para eso se utiliza la fórmula polinómica. En el caso de la valorización de intereses, no, ahí no interviene la fórmula polinómica. Hay otra fórmula para solicitar o calcular los intereses. Esto estamos terminando para ir a... ¿Qué es el coeficiente de reajuste? Me lo habíamos comentado. El coeficiente de reajuste es el resultante, pues, luego de reemplazar los significados de precio en la fórmula polinómica en los monomios, hacemos los cálculos y finalmente obtenemos como resultado el coeficiente de reajuste que servirá para calcular el reajuste o la variación de precio. Y la expresión matemática de la estructura de costos de un presupuesto, el cual está conformado por monomios, que son los elementos representativos del presupuesto, ¿no? Cada monomio está conformado por un coeficiente de incidencia y los índices de precio. ¿Qué son los índices unificados? Los índices unificados de precio son indicadores que muestran la fluctuación promedio de precio que experimenta en el mercado el conjunto de elementos que intervienen en el costo de las obras de construcción. Esto lo publica el INEI de manera mensual y con medio atraso. A ver, vamos a contestar la pregunta que ya se incrementaron. A ver acá, bueno, esto ya lo leí. Sí, el decreto supremo 011, que ya ha sido derogado, pero repito, hemos leído el artículo 209 del nuevo reglamento, menciona también acerca de las fórmulas polinómicas, de los reajustes, los índices de precios. Me parece que en relación lo que se va a rescatar de ese decreto supremo 011 va a ser la fórmula polinómica. Como el caso del nuevo reglamento, ojo, ¿eh? El nuevo reglamento no ha derogado todos los artículos del reglamento anterior, no. Muchos de los artículos continúan con ligeras variaciones nada más, ¿ya? Pero son los mismos, son los mismos. Por ejemplo, ¿no? Para muestra un botón, estamos hablando de la revisión del expediente técnico. Antes el tiempo que tenía el contratista para presentar el informe de revisión del expediente técnico está en función al tiempo y los 120 días. Si el tiempo de ejecución de la obra es menor o era menor o igual a 120 días, el residente o contratista tenía 15 días. Si la obra tenía una duración mayor a 120 días, tenía una duración, tenía un tiempo de 30 días. Ese mismo artículo, el nuevo reglamento, el fondo es el mismo. El fondo es revisión del expediente técnico. Lo único que ha variado es el tiempo. Es 12 días nada más ahora. Pero el fondo es el mismo. El caso del decreto supremo 011, vuelvo a repetir, se ha derogado, pero hemos visto, repito, el artículo 109 del nuevo reglamento también habla sobre fórmulas políticas. De repente dirá,
Ya no va a ser ocho monómeros, sino va a ser 9 o 10. Pero finalmente el procedimiento va a ser el mismo, no, no va a variar. ¿Ya? Por eso les recomiendo que para que vayan aprendiendo, tengan conocimiento, lean el Decreto Supremo 02. Pero acá está, en el PPT está, ¿ya? Pero si usted quiere profundizar, ahí está. Entra al Google, digita Decreto Supremo 02, o en este momento, ¿no? Y lo va a encontrar ahí. Marlo dice, en el vigente se presenta el último día del mes de la valorización. Así es, efectivamente. Y en el nuevo lo presenta los tres primeros, tiene tiempo hasta los 3 primeros días del mes siguiente. O sea que le da tres días adicionales digamos, al contratista. Y asimismo, el caso de las ampliaciones de plazo también le ha dado un tiempo, ¿ya? Y no solamente las ampliaciones, sino también en los adicionales. También hay posibilidad de darle un tiempo adicional, como dice el nuevo reglamento. De contratista, dice Gustavo, lo vota. Pero ¿por qué lo vota reciente? Yo pienso que se está refiriendo el ingeniero, es porque hay muchos ingenieros jóvenes, sobre todo, cometen errores en el sentido lo siguiente, ¿no? Dice, usted sabe en primer lugar que la máxima autoridad en la obra es el supervisor. Y arranque nomás el recién dice, para que no me haga problema, mejor todo lo que me dice el supervisor le voy a decir sí. Y justo llega el supervisor y le dice, residente, por si acaso, ¿ah? Estamos en la quincena de marzo, a fines de marzo, no te vamos a pagar tu reajuste, ¿ah? Y así va a ser todos los meses. Te vamos a pagar la liquidación de esos reajustes. Ya, ingeniero, no se preocupe. Para quedar bien el residente le dice sí. Pero cuando se entera el gerente de la empresa, como dice Gustavo, yo lo voto. Tendría que votarlo, pues, porque imagínense un reajuste de 500.000 soles. ¿Cómo lo voy a cobrar en la liquidación si yo necesito plata en este momento? Para ir toqueando de mis materiales, comprar mis materiales, ¿no? Entonces el contratista debe de cobrar cada mes su reajuste, ¿ya? Lo dice el reglamento vigente. Y eso lo dará a conocer, digamos de este nuevo reglamento en la directiva que emita la oficina de EGA. Esperemos que lo realice pues lo más pronto posible. La suma de los factores, sí, la suma de los factores es mayor que la unidad, ¿no? La suma de los coeficientes índice, creo que ya estamos regresando a la fe. Ya, el tema del botón. A ver acá. Ya, bueno, el avance físico es el porcentaje resultado de la división, de la evaluación del mes, entre tu monto contratado y el avance financiero. El avance financiero, a ver, acá de repente está hablando de las horas por aplicación directa, Gianmarco, porque dice valor financiero, avance financiero. El avance financiero no se ve acá. Ah, ya, el avance financiero, ya. Porque el término financiero de manera frecuente se utiliza mucho en lo que es administración directa. A ver, parece que ha expresado mal su pregunta. Ya, creo que el tema de fondo es el porcentaje, ¿no? Me parece que ese es el tema de fondo. ¿Cómo determina el porcentaje de avance? Bueno, no estamos saliendo del tema, ya, pero yo le recomiendo que hagan las preguntas de acuerdo al tema que estamos tratando, pero le voy a responder. Tratar en lo posible, por favor, los demás colegas, pregunten en función al tema, ¿ya? ¿Cómo se determina el porcentaje de avance en una valorización? Una vez obtenido el costo directo, ¿no? Le agregamos de manera proporcional los gastos generales y utilidad, ¿no? Y luego sumamos y obtenemos el subtotal. Ese subtotal lo dividimos entre el subtotal del presupuesto y nos va a salir el porcentaje de avance parcial. El avance, el porcentaje parcial.
Pero ojo, las comparaciones se realizan sobre los acumulados, los porcentajes acumulados. No se trabaja con los parciales, se trabaja con los acumulados. Ahora, acá Romer, avance físico es lo que ejecuta en el periodo del mes. El avance financiero es lo que ha gastado en ese mes. A veces el financiero es mayor que el avance físico o compraron más material. Bueno, eso, evidentemente, ya estamos hablando de la parte de lo que es administración directa, ¿no? No sé si la pregunta está referida a administración directa, pues están hablando del valor financiero. Si gastas, si tú, a ver, va a tener, tenemos el cronograma valorizado de avance de obra. De repente se está refiriendo a eso. El avance real, el avance real, digamos, eh, sale, no sé, pues, ¿cómo le podría decir? Sale menor que el programado, pero sin embargo he gastado más. He gastado más. Bueno, eso ya es manejo, pues, del problema contratista, pero problema del residente. Se ha gastado más, quiere decir que ha utilizado más recursos, más material, no ha controlado. Está haciendo mal su trabajo. ¿Ya? Este, aclara, por favor, la pregunta cuando hablan de valor financiero. Están hablando de lo que es una administración directa. Consulta, referente a los índices indicados publicados por INEI, se ve que es una sola tabla que aplica para todo proyecto. Pero ¿cómo consideraría el precio de cierto material de un proyecto que está en un lugar lejano donde el flete lo hace inflar? Bueno, eso no, eso no vea. Acuérdese que el flete también forma parte de la fórmula polinómica, ¿ya? En realidad, no hay una fórmula que solucione problemas. Difícil. Le pongo un ejemplo. Este nuevo reglamento vigente, entienda bien, no va a resolver el problema que no ha podido resolver el reglamento vigente. Eso no quiere decir que no se va a modificar los artículos de reglamento nuevo. Sí se va a modificar a medida que pase el tiempo, así como se ha modificado este reglamento que está por fenecer. De que se publicó este reglamento, creo que fue a partir del segundo gobierno de Fujimori, hasta el 21 de abril, se ha modificado cantidad de veces. Casi todos los artículos se han modificado. Lo mismo va a suceder con este nuevo reglamento. Acuérdense que a partir de abril, del 23 de abril, va a pasar, digamos, de repente un año o antes del año, ya están comenzando a salir nuevos, a través de decretos legislativos, ¿no? Modificaciones de ciertos artículos del reglamento. No significa que está resolviendo el problema, en parte lo está resolviendo, ¿ya? Pero se van a modificar, digamos, muchos artículos del reglamento nuevo. Eso es normal, eso no, por eso le dice, es difícil, a pesar que se ha hecho innovaciones, eso no quiere decir que ya se ha resuelto el problema, no, igual, debido a los diversos problemas que se están presentando o que se van a presentar, va a ser posible que se modifiquen muchos de los artículos, ¿ya? A ver acá, pero lo hace referencial, más no específico, y donde ya no quedaría claro el tema de regularizar el reajuste real. Mi pregunta va por un tema específico de un lugar alejado. No es lo mismo los precios. Así es, así es, así es. Claro que el INEI da a conocer en función a las 6 áreas geográficas, ¿no? Para un mejor control entre comillas, pero no es así. No, por eso que Marco creo que está preocupado en eso, y eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, todos estamos preocupados en que la fórmula polinómica no da a conocer la variación real de los insumos. Por eso vuelvo a repetir, en este nuevo reglamento aparece una modalidad de pago que es costo reembolsable. Eso me parece bien. Ahí han acertado, ¿no? Porque la entidad le va a reconocer al contratista los precios reales, ¿no?
¿Ya? A ver, acá, en una administración directa no hay reajuste, pues. A ver, para que tengan una idea, una administración directa es como usted mismo va a construir su casa. Si usted va a construir su casa, usted mismo no se va a pedir adelanto, pues. No va a estar en cada mes, estar devolviendo el adelanto, ni cobrando los reajustes. No, algo similar hace el Estado con la administración directa. No hay fórmulas polinómicas, no hay reajuste, no hay deducciones, no hay amortización. ¿Ya? Creo que esa era la pregunta de Rommel. ¿Ya ves? Mira, ahí está dando a conocer Valdemar. Ya existen fe de ratas. Y no solamente fe de ratas, sino también va a haber van a aparecer modificación de los artículos. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Documentos necesarios para elaborar la fórmula polinómica, ahí está. Los análisis de costos y el presupuesto. Base para elaborar la fórmula polinómica. Si usted solamente elabora el presupuesto, no ha hecho análisis de costos, no puede elaborar la fórmula polinómica. Evidentemente, en el caso del Estado, pues el proyectista ya conoce su chamba, pues sabe lo que tiene que hacer, salvo que sea pues principiante. Ni aún así, ¿no? Él ya sabe que para el caso de las fórmulas, además lo va a hacer con el S10, ¿no? Y en el S10, pues calcula los dos de manera simultánea, tanto el presupuesto con los análisis de costos, ¿no? Va jalando las actividades, inmediatamente van apareciendo los análisis de costos. Claro que te vas a encontrar en que no dan las actividades, pero no hay análisis de costos. Tendrás que elaborar, pues, ¿no? Tus análisis de costos, pero eso ya lo tiene, pues, el proyectista, ya tiene toda esa información. Y vemos ahí los componentes de un monomio. Un monomio está conformado por los coeficientes de inciencia y el índice de precio. El I sub R, el índice de precio del elemento, a la fecha del presupuesto, y el I sub 0, el índice de precio del elemento, a la fecha, perdón, del presupuesto, a ver, acá hay un error. Acá es el que está en la parte inferior, es el I sub R, ¿ya? El que estoy indicando es el I sub R, ¿ah? Es el índice de precio del elemento a la fecha del mes de la valorización, ¿ya? Los índices de precios salen con un mes de atraso. Y para elaborar la fórmula polinómica, como le estaba comentando, de este problema, mire, ¿ve? Vamos a hacer rápidamente. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos materiales. Este es 3, ya hay más material acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y tenemos acá los gastos general y utilidad, está todo junto, y el monto del presupuesto, ¿ya? Estos elementos forman parte del presupuesto, como tienen que ser. Ahí está lo que se va a gastar, ¿no? En cemento, 700.000, pirachancata, igual 105.000, y así sucesivamente. Queremos determinar nosotros, en primer lugar, el coeficiente de incidencia. Ahí está. Dividimos nosotros el coeficiente de incidencia. El coeficiente de incidencia lo tenemos dividiendo el importe de cada elemento entre el subtotal. Acá no interviene el IGB. En la elaboración de la fórmula polinómica no interviene el IGB, ¿no? Estamos dividiendo el importe de cada elemento entre el subtotal y le damos el símbolo que crea conveniente. El marco normativo no indicaba símbolo, es decir, cuál es la letra que se deberá considerar, ¿no? Eso ya queda a criterio del especialista. Pero la idea es que no se repitan los símbolos, y eso es frecuente en los expedientes técnicos. Entonces, como recomendación, si usted va a trabajar para una consultoría, no repita los símbolos para no generar confusión. Entonces, acá se está dividiendo, mire, el importe de cada elemento entre su total y obtenemos el coeficiente de incidencia. Ahí está, con 3 decimales. Y la suma de los coeficientes de incidencia es igual a la unidad. ¿Qué significa el coeficiente de incidencia? Es un porcentaje de participación del elemento con relación al presupuesto. En términos porcentuales, el coeficiente de incidencia del cemento es 20,5% del monto total del presupuesto. La piedra chancada, el 3,1%,
del total del presupuesto. Y así cada uno de ellos, ¿no? Lo que tiene mayor incidencia, evidentemente, es la mano de obra, tiene 23,5%, y el caso de los gastos generales, que tiene 18%. ¿Ya? Y ahí va a encontrar también otros materiales, otros componentes, otros insumos que van a tener también coeficientes de incidencia mayores. Pero todos tienen que ser mayores, digamos, a 5 centésimos. Acá no estamos en plan de elaboración de fórmulas, sino acá estamos dando a conocer cómo se determina, cómo se calcula el coeficiente de incidencia. ¿Ya? Y acá estamos viendo, fíjense que el caso de la piedra chancada, el caso de la piedra chancada y la arena gruesa, o arena, incluye la arena fina y la arena gruesa, son menores que 5 centésimos, ¿no? Después los demás cumplen. Entonces acá tenemos que agrupar un monomio en dos elementos. Ahí está. Hemos agrupado la piedra chancada y la arena, que son menores que 5 centésimos. Como también usted puede agrupar elementos cuyo coeficiente de incidencia ya superaron los 5 centésimos, con otro que tiene menor de 5 centésimos. Al sumarlo, evidentemente va a ser mayor que 5 centésimos, pues, ¿no? Pero también va a encontrar se va a presentar esa posibilidad. Entonces acá tenemos finalmente el coeficiente de incidencia de los dos es 0,060, ya pasó los 5 centésimos. Y cuando usted ha agrupado dos o tres elementos, cada uno de ellos va a tener un porcentaje de participación, ahí está. Así va a aparecer en la fórmula polinómica. De este 0,06, la pira chancada participa con 51,67%, la arena con 48,33%. O sea que un monomio que se ha dividido en dos elementos. Y ahí está la fórmula polinómica, mire, ¿ve? Bastante sencilla. Así lo vamos a hacer. Claro que el que vamos a hacer no va a demandar tiempo, porque hay que hacer uso de los análisis de costo. Acá se ha trabajado solamente con los materiales nada más, con los montos, para que usted tenga una idea cómo se calcula, pues, la fórmula polinómica, sobre todo los coeficientes de incidencia en este ejercicio bastante sencillo. Y después cada elemento tiene un índice unificado, ¿no? Y ahí está. ¿Cuántos monomios tiene? 7. La suma de los coeficientes de incidencia de la unidad. Y cada uno, en el caso del monomio 2, tiene su porcentaje de participación y la sumatoria del 100%. Ahí está. Acá usted puede haber dividido, pues, la madera con el fierro, como usted quiera, como usted quiera. Ya eso queda a criterio del proyectista. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en detalle, lo vamos a discutir cuando desarrollemos el día de mañana en Excel. Lo vamos a discutir, ¿ya? Donde todos ustedes van a dar su opinión, van a participar. La única forma de aprender, como siempre digo, es preguntando, no hay otra forma, ¿ya? Y con esto hemos terminado, pues, esta parte teórica, contestando cantidad de preguntas, y vamos ya, listo, ya. ¿Qué material vamos a utilizar para el desarrollo de la fórmula polinómica? Acá están observando ustedes el Excel. Confirmar, por favor, si están viendo el Excel. ¿Están viendo el presupuesto? ¿Se observa el presupuesto? Ya, listo. Acá tenemos el presupuesto, tenemos los análisis de costos, ahí está, de este presupuesto. Todas estas actividades, excavación, acarreo, etcétera, tienen su análisis de costos. ¿Ya? Vamos a utilizar, bueno, ya están en este Excel, ya he colocado los índices de precio, perdón, los índices de significado, debajo de la columna código. Todos tienen sus índices de significado debajo de la columna código. Todo está en función al manual, ¿no? Al diccionario de índices unificados. Yo les recomiendo que entren a Internet, entren al Google y tengan ya ustedes su manual de los índices unificados, ¿ya?
Y vamos a hacer pues el cuadro, para finalmente elaborar la fórmula política. Acá ya he avanzado algunos, y lo demás lo vamos a calcular. ¿Ya? Finalmente vamos a obtener nuestra fórmula polinomio. Acá tengo el cuadro también, lo tengo avanzado el cuadro. ¿Cuántos monomios hay acá? Acá tenemos 15 monomios. Tenemos que reducirlo a 8, como puede ser menos de 8. Eso queda a criterio del proyectista. ¿Ya? En relación a fórmulas polinómicas, no hay una respuesta. Por ejemplo, un profesional que tiene dos profesionales, ¿no? Que tienen este mismo presupuesto y tienen este mismo análisis de costo, difícil que los dos vayan a obtener la misma fórmula polinomial. Difícil, difícil. Si hay 100 ingenieros que tienen estos mismos datos, van a haber 100 fórmulas polinómicas diferentes. En donde van a coincidir los 100, van a ser en dos monomios. El monomio mano de obra y el monomio gasto general. Ahí van a coincidir los 100. Pero lo demás, cada uno va a tener un criterio diferente para agrupar los elementos, para armar los monomios. Va a tener un criterio diferente. Y eso lo vamos a ver, como le digo, el día de mañana. Vamos a las preguntas para cerrar este día. Con cualquier programa que use la elaboración de la fórmula, sí, sí, es lo mismo, porque el concepto es el mismo. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué en los expedientes técnicos solamente se utiliza el S10? Porque el propietario del proyecto de la entidad y le dice, proyectista, si bien es cierto, hay mejores software que el S10, el de Ping Express, por ejemplo, hace fórmula polinómica y otro software, pero no te preocupes, me tienes que hacer de todas maneras en el expediente técnico utilizar el S10. Usted no va a ver en un expediente técnico la fórmula polinómica con otro software que no sea el S10. ¿Ya? Si el material pues se lo voy a enviar a la corporación. La corporación ya le reenviará a usted, pues, ¿no? Sí, mañana, hoy día era para empezar para avanzar en parte del problema. Si no hay cantidad de preguntas, pues, cantidad de preguntas. O sea que eso quiere decir de que no está claro, no tienen claro esto de la fórmula polinómica. En el Excel que mañana vamos a elaborar, ahí va a despejar todas sus dudas. En el S10 ya no le va a hacer, no se va a complicar, porque ya han entendido el procedimiento del Excel, desde cero. En cambio, el S10 ya hace un agrupamiento preliminar. ¿Cuál es el agrupamiento preliminar? Ha agrupado aquellos elementos que tienen el mismo significado. Ahí lo que va a hacer el profesional, el ingeniero, el especialista, va a agrupar elementos teniendo en cuenta la afinidad a la actividad. Nosotros acá en el S10, en el Excel lo vamos a hacer desde cero, para que ustedes vean cómo se ha hecho esta agrupación preliminar, que ya de manera interna lo elabora el S10. ¿Qué son monomios? Ya hemos comentado, ese es el monomio representa a elementos del presupuesto. Representa un material X, representa la mano de obra, representa la maquinaria y representa los gastos generales y utilidad. El S10 se adecua a la normativa. Claro, pues, claro. Toda la base de datos del S10 está en función al decreto supremo 011. ¿No? ¿Ya? Sí, pero si el curso lo dice, pues, Marlo. Elaborar fórmula polinómica en Excel y en S10. Una vez que terminamos el Excel, lo vamos a hacer en el S10. Para el agrupamiento preliminar no existe una máxima cantidad, sí, más o menos, bueno, dependiendo de la cantidad, pero generalmente no debe ser de 4 o 5, no hay ni una normativa que diga al respecto, digamos, cuánto se puede agrupar preliminarmente.
O sea que no, una cosa es agrupar y otra cosa es que ahí también hay confusión, ¿no? Digamos, que un monomio se puede dividir en dos o tres elementos, ¿no? Y agrupar es cuando se juntan elementos que tengan el mismo índice de significado. Como tampoco no puedes, no necesariamente el mismo índice de significado, sino también lo puedo agrupar de acuerdo a la afinidad de la actividad. Como le digo, yo para encofrar, ¿qué necesito? Clavo y alambre. Para armar mi fierro, columnas, vigas, etcétera, ¿qué necesito? Aparte del elemento que tiene mayor incidencia, el fierro, el acero corrugado, necesito el alambre. Para asentar ladrillo, ¿qué necesito? Cemento, arena gruesa, ¿no? Así, son elementos que sean, digamos, elementos que sean afín a la actividad. Ya, el día de mañana lo vas a ver, creo que es una arquitecta, lo va a ver claro, ¿ya? Ya. Mañana ustedes van a salir de duda, mañana van a salir de duda, pero lo que vamos a desarrollar, léalo, mire por el video, lo va a aprender. Cuando veamos el S10 ya no va a tener ningún problema, se va a ver un ducho, ya va a ser un experto en elaborar fórmula polinómica. Ya no usted va a elaborar esa fórmula polinómica que hemos visto en el expediente de manera deficiente. ¿Ya? Muy bien, creo que ahí nos vamos a quedar. El Recording día de mañana stopped. estamos continuando, pues, ¿ya? Mañana, como vamos a desarrollar una casuística, voy a limitar las preguntas para poder terminar el problema, porque si no, no vamos a terminar. Miren cuántas preguntas hemos respondido el día de hoy. Entiendo, sí, la duda que ustedes tengan, ¿no? Pero también hay que priorizar, digamos, el desarrollo de la clase, ¿ya? Pero le recomiendo que usted escuche el video. Ahí lo va a entender. Ya, si tuvo alguna duda, ahí lo va a entender. Después le voy a dejar mi número de celular para que por el WhatsApp usted pueda realizar las consultas que no se pudo responder en el curso. ¿Ya? El día de mañana le doy mi celular para que usted realice la pregunta por el WhatsApp. Muy bien, tenga usted muy buena noche. No sé si me escucha la corporación, yo los dejo. Sí,